Hola, estimados estudiantes del Centro de Apoyo Educativo y Desarrollo Humano, CAIDH. Mi nombre es Alfredo Martínez, profesor de la institución. El día de hoy estaremos abordando el bloque de humanidades, en el cual encontraremos la materia de filosofía. Por lo tanto, estaremos entonces estudiando y explicando los temas correspondientes a filosofía. Vamos a empezar entonces. Lo primero que vamos a abordar vamos a intentar definir qué es la filosofía. Para empezar, tomemos como base su etimología de la palabra filosofía. La palabra filosofía se forma de dos palabras griegas, filos, en este caso amor, y sofos, en este caso sabiduría. Por lo tanto, etimológicamente hablando, desde su etimología, la filosofía se puede entender como el amor por la sabiduría, o el amor por el conocimiento, o el deseo por el conocimiento, o el deseo por la sabiduría. Bien, entonces la filosofía, su objetivo es conocer, saber. Vamos entonces a hablar o a explicar diferentes conceptos de filosofía y como podrás darte cuenta a continuación, vamos a ver o va a haber variaciones en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hablar de filosofía o intentar definir qué es filosofía ya es en sí una pregunta filosófica. Por lo tanto, no vamos a encontrar una definición universal, pero sí en ellas ciertos rasgos que comparten ciertos conceptos parecidos o repetitivos. Vamos a verlos y vamos a localizarlos. Vamos a empezar con esta primera definición que tenemos aquí, que nos dicen, la filosofía acuñada por Pitágoras. Fue Pitágoras quien es el primero que define, que dicen las evidencias históricas, que fue el primero que utilizó el concepto de filosofía, porque a él le decían sabio, que él era un sabio, que era un sofos, y él decía, no, para nada, yo no soy un sofos, yo no soy un sabio, aspiro a ser un sabio, aspiro a conocer, quiero conocer, amo conocer, soy un filósofo, un amante de la sabiduría. Bueno, como te decía yo, acuñada por Pitágoras en la antigua Grecia, que significa amor por la sabiduría o amigo de la sabiduría. Con este término también se nombran las teorías y sistemas de pensamiento desarrollados por uno o varios autores dentro de este campo. Otra definición que podemos dar de filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la esencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser humano y el universo. La reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser se denomina filosofía. El término, de origen griego, se compone por dos vocablos, filos, amor, y sofía, pensamiento, sabiduría, conocimiento. Por lo tanto, la filosofía es el amor por el conocimiento. Bueno, aquí lo que tenemos que rescatar de estos conceptos, de estas definiciones, es lo siguiente. La filosofía la podemos entender entonces como un conjunto de razonamientos. Esto es muy importante. Razonamientos lógicos. La filosofía está basada tanto en razonamientos lógicos y desarrolla sus métodos. Ahora, ¿qué estudia la filosofía? La filosofía, nos dicen aquí, estudia la existencia, se pregunta sobre la existencia, la verdad, la ética, ajá, y las características y causas y efectos de las cosas naturales. Ajá. Entonces, bueno, como acá nos vuelven a repetir, es una reflexión metódica, lo que tenemos acá, usa métodos, ajá, que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser y de los modos de ser se denomina filosofía. Ajá, entonces, bueno, vamos a ver otra definición de filosofía para tener aterrizar todo esto. Características de filosofía. Bueno, aquí mismo voy a ver otra definición. La filosofía es un saber universal que se cuestiona la totalidad de la experiencia humana. Esa pequeña definición, considero yo que ahí está el corazón de qué es filosofía. La filosofía quiere saber todo, por eso es universal. Se cuestiona la totalidad, todo, de la experiencia humana. Todo aquello que tú y yo podemos experimentar de forma real o no real, la filosofía se pregunta por ello. Dice aquí, por lo tanto, es diferente del pensamiento científico que se orienta a problemas específicos.
Esto es algo muy importante que vamos a desarrollar más adelante, pero que vayan entendiendo desde ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía y ciencia? En términos simples, la filosofía busca un saber total, ¿sale? Y en la filosofía, la ciencia, perdón, en este caso se orienta a problemas específicos. La filosofía es general, intenta generalizar, quiere saberlo todo. La ciencia busca saberlo todo, pero empezando por temas específicos, se va a problemas específicos, ¿vale? Entonces vamos a volver a releer esto para continuar. Dice, la filosofía es un saber universal que se cuestiona la totalidad de la experiencia humana. Por lo tanto, es diferente del pensamiento científico que se orienta a problemas específicos. La filosofía parte de considerar la totalidad de los datos para poder interpretar. Por ello, sus características distintivas son, vamos a ver cuáles son las características de la filosofía que nos manejan en nuestro título. 1. Saber radical que pretende llegar a los principios explicativos de los casos hasta desentrañar el porqué de las cosas. Saber racional creador que busca comprender e interpretar, por ello argumenta, justifica y realiza afirmaciones coherentes. 3. Saber práctico que no solo muestra las explicaciones teóricas, sino que tiene una dimensión práctica. Entonces, ahí es importante este punto 3. La filosofía no solamente se va en la parte teórica, en la parte de teorizar la realidad, sino que esa teoría la busca también aplicar, que tenga una aplicación, que sea práctica la filosofía. 4. Saber crítico que no acepta lo establecido por el hecho de que siempre se haya considerado como válido. Y la filosofía replantea los conocimientos tradicionales y no acepta las verdades que no admiten reflexión y cuestionamiento. Eso es muy importante. Fíjate aquí esto último. La filosofía no acepta las verdades que no admiten reflexión y cuestionamiento. Es decir, la filosofía va a cuestionarlo, va a reflexionar acerca y sobre todo. Ese podemos irnos adelantando, es una diferencia respecto a la religión, por ejemplo. La religión parte de ciertas verdades que se dan como eso, como una verdad, aunque no haya una evidencia como tal de eso que se afirma. Entonces, simplemente se cuestiona, se toma como verdad y no se cuestiona, no se reflexiona como tal. Esa es una diferencia entre filosofía y religión. 5. Utiliza el método deductivo, inductivo, analítico y sintético. Bien, vamos a ver entonces que hay diferentes tipos de métodos. El deductivo, el inductivo, analítico y sintético, y cada uno de ellos los utiliza la filosofía. En términos simples, el método deductivo consiste en de partir de un caso, de una generalidad a una particularidad. Es decir, tú tomas o se crea ese argumento a partir de muchos casos, lo cual da una generalización de X caso o de X fenómeno, y a partir de ese X fenómeno te vas a un caso particular. Ajá, tú dices, por ejemplo, en este momento hay una pandemia de COVID-19. Yo tengo síntomas de gripa como si fuera COVID-19. Entonces, por lo tanto, a partir de generalización, donde todo el mundo tiene COVID-19 en este momento, en el contexto que nos encontramos, seguramente tú también debes tener COVID-19. Es deduces a partir del caso general. Ahora, lo inductivo, y bueno, el argumento deductivo se entiende como un argumento de validez, 100% válido, porque se parte se parte desde la evidencia, desde el caso general que te permite particularizar, que te permite ser específico. El inductivo, pues lo contrario, el inductivo se entiende como una prueba de probabilidad, o sea, es probable, más no es seguro, no es válido al 100%. Por ejemplo, un argumento inductivo sería una mujer embarazada está por tener a su cuarto hijo y si nos vemos a los 3 hijos anteriores que ya nacieron, los 3 han sido mujeres. Entonces, simplemente, si con base en lo que estamos viendo, que las 3 hijas han sido mujeres, podemos inducir que el cuarto va a ser también una niña. Ojo, sin tener alguna evidencia de que esto sea cierto. Simplemente lo inducimos a partir de la experiencia que tenemos en ese momento. Entonces, fíjate, el deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general. El deductivo se entiende como una prueba de validez, el inductivo como una prueba de probabilidad. Bien, esos son los dos primeros que vamos a ver ahorita. Después, más adelante, verán en su material lo que es el argumento analítico y el sintético.
pero en el examen normalmente nos preguntan deductivo e inductivo. 6. La filosofía es un conocimiento teórico práctico. Como te decía, no solamente queda en la teoría, sino también tiene su praxis, su práctica, ¿sale? 7. Se estudia en ramas y corrientes filosóficas, que vamos a abordar más adelante. 8. Es la base del conocimiento. Y 9. Busca transformar a la sociedad y al mundo con sus propuestas filosóficas. Podemos decir que entonces la filosofía tiene una característica prescriptiva, que intenta decirnos cómo debería ser el mundo, ¿no? Bueno, funciones de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? Iniciemos recordando que hace más de 25 siglos, en las culturas y sociedades más diversas, se ha desarrollado la actividad filosófica, sin importar el tipo de estado que gobiernen los pueblos, las condiciones comerciales o religiosas. La filosofía está presente. Desde la antigua Grecia se ha llamado filósofo a la persona que desempeña este trabajo intelectual que tiene como función interpretar al mundo y cuya característica fundamental es su amor al saber. En palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, la filosofía ha cumplido siempre una función social desde el momento que contribuye a una aceptación o rechazo del mundo, o también a dejarlo como está, o a transformarlo. La filosofía contribuyó a ello al señalar al puesto del hombre en su relación con el doble ámbito en que discurre la vida humana, la naturaleza y la sociedad. Entonces, ¿qué nos dice aquí Adolfo Sánchez Vázquez? Que la filosofía la podemos, en este caso, aplicar en dos grandes ámbitos de nuestra vida, de nuestra realidad. La parte natural, nuestra relación con la naturaleza, y la parte social, cómo nos relacionamos con otros seres humanos y cómo convivimos en sociedad. Bien, la función principal de la filosofía es tan amplia que debemos revisar sus aspectos más representativos. Estos son, vamos a ver cuáles son los aspectos representativos de la filosofía, que podemos decir que es un resumen o son un resumen de los puntos que acabamos de ver anteriormente, pero vamos a agregar cierta información. Vean, la función principal entonces, uno, aspira al conocimiento universal, ya que no se limita como la ciencia. ¿Te acuerdas que habíamos hace rato eso? La filosofía es universal, la ciencia busca soluciones o respuestas específicas. Por ello, la filosofía busca unificar los saberes particulares, dando paso a la interdisciplinaridad. Por eso entonces la filosofía está detrás de toda ciencia. 2. Dialoga con las ciencias, las cuestiona y analiza. Observa sus métodos para delimitar la verdad. La filosofía, recuerdas que no daba nada por sentado, nada por hecho, nada que no admitiera reflexión o crítica. Eso incluye a la ciencia. Entonces, por ejemplo, vamos a ver más adelante que la filosofía, cuando cuestiona a la ciencia, se especializa en esa parte. Tienes algo que se llama epistemología. Vamos a ver más adelante, insisto, qué es eso de la epistemología. Bien. 3. Rechaza el dogmatismo porque se inclina al saber crítico. Entonces, aquí otra característica que vamos a ver más adelante, los de los dogmas. Rechaza el dogmatismo. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una idea o una verdad que se acepta como tal, como verdadera, aunque no haya forma o pruebas de que esto sea así. Simplemente se acepta como una verdad y punto. Llamémosle por obra de fe. Entonces, ahí entra el dogma, es la característica principal de toda religión. Las religiones están basadas en el dogma. Un ejemplo sería, aplicados a las religiones judio-cristianas de Occidente, hablar de Dios. Dios existe, punto. Entonces, a partir de la afirmación de que Dios existe, se crea, se construye toda una estructura de pensamiento religioso. Esa existencia de Dios no se reflexiona o no se cuestiona, se da por verdadera. Eso es un dogma. Entonces, la filosofía rechaza ese dogmatismo, porque como te decía yo anteriormente, o veíamos anteriormente, aspira a la reflexión o al cuestionamiento. 4, perdón. Enseña a razonar, a saber pensar. Para lograrlo se apoya en el pensamiento abstracto. 5. Instruye a orientar la conducta humana hacia la adopción de una vida mediante la dimensión práctica. 6. Estudia los problemas que escapan del ámbito de las ciencias. 7. Impulsa el conocimiento crítico. 8. Es certidumbre radical. 9. Es fundamental del saber humano. 10. Es totalizadora. Y 11. Debe ser praxis, es decir, debe transformar la realidad. Bueno, entonces, aquí tenemos varias definiciones, vimos varias definiciones de filosofía y características que tenemos de la filosofía. Ahora, ya que tenemos un poco más claro esta parte, vamos a ver las diferencias entre filosofía, ciencia y religión. En estas dos imágenes hacemos alusión a algo que vamos a abordar en el origen de la filosofía,
¿Cómo surge la filosofía? Una explicación introductoria rápida sería, la filosofía surge en Grecia en el siglo VI antes de Cristo y vamos a tener que los griegos, nace la filosofía justamente con ellos cuando dan paso del mito, este mito, al logos, a la razón. Logos para los griegos significa razón. Entonces, nos están diciendo que la explicación el surgimiento de la filosofía se da cuando los griegos dejan atrás las explicaciones a través del mito, a través de explicaciones mágicas que no se pueden comprobar y empiezan a buscar sentido a su realidad a través del uso del logos, de la razón. Esta imagen nos está diciendo, nos ejemplifica eso. El paso del mito al logos. Ese paso del mito al logos es lo que da surgimiento a la filosofía. Bien. Y abajo tenemos esta imagen donde nos ponen a esta señora, llamémosle filosofía, que carga a su hijo llamado ciencia. ¿Qué nos quiere decir con esta imagen? Que la ciencia surge de la filosofía, que la mamá de las ciencias se llama filosofía, que la filosofía dio lugar a las ciencias. Sin embargo, no son lo mismo. Una es la filosofía, otra es la ciencia. Una estrecha relación, por supuesto, pero vamos a entender que filosofía y ciencia no son iguales. Para esto vamos a ver este cuadro comparativo, donde vamos a tener mitos, filosofía, ciencia y religión. Bien, el mito. El mito es aquella explicación que pretende dar respuestas a las preguntas que el hombre se plantea. Otra forma de ver esto, bueno, vamos a ver, objetivo. Busca la respuesta a los hechos en lo invisible y lo oculto. Características principales, la magia, el asombro, el relato, la divinidad, dar explicación a lo que para ellos es nuevo. Los mitos, chicos, podemos entenderlos como las primeras explicaciones que se dio a la humanidad para intentar entender su realidad. Cuando, por ejemplo, te imaginas a los hombres, seres humanos de hace 4000 años, por ejemplo, por decir alguna fecha, la filosofía surge más o menos en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, si hablamos del siglo VI antes de Cristo y nosotros vivimos en el siglo XXI después de Cristo, después de la era común, como quieran usarlo, tenemos entonces que la filosofía surge más o menos hace unos 2700 años. Entonces, 2700 años, yo te hablo que no hace 2700, sino más atrás, hace 4000 años, por ejemplo, cómo se explicaba a la gente su realidad. Cada civilización tenían sus mitos. Pero ojo, algo bien interesante, eso que tú llamamos mito hoy día, eran sus religiones. ¿Vale? Aunque aquí vamos a trabajar mito, filosofía, ciencia y religión. ¿Por qué? Pues porque hoy día tenemos esas religiones, el mundo, llamándose judaísmo, cristianismo, islamismo, por mencionar las principales, ¿no? Eh, y estas, en este caso, en nuestro contexto histórico, pues no lo hablamos de mito, hablamos de religiones, gente que practica todavía esos principios religiosos. Bueno, los mitos entonces en su momento eran la religión de esas personas. Entonces, por ejemplo, los griegos. Los griegos, ¿cómo se explicaban, no sé, las estaciones del año? ¿Por qué existían? ¿Por qué ellos querían saber por qué había verano, por qué primavera, por qué otoño, por qué invierno? ¿Por qué cierta época del año la vegetación florecía y en otra cierta época del año la vegetación moría o se marchitaba? Entonces, ellos no entendían, por ejemplo, o no se explicaban esto a través de, por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra, como tú y yo lo hacemos hoy día, sino que ellos, para ello, tenían un mito, por ejemplo, el mito de Perséfone. El mito de Perséfone justamente es un relato que explica de forma mágica cómo es que surgen esos 6 meses en los cuales hay primavera y verano y otros 6 meses donde hay otoño e invierno. Bien, esos mitos entonces son explicaciones mágicas, explicaciones que no se pueden comprobar. Ajá. Entonces, como nos decían aquí en nuestro cuadro, pues bueno, otra vez, pretende dar respuestas a las preguntas que se plantea, por eso fueron las primeras explicaciones que nos dimos como humanidad. Su objetivo pues es buscar la respuesta a los hechos en lo invisible y lo oculto. Como te decía, no se puede comprobar porque es invisible, porque es oculto. Y aquí nos dicen características principales, la magia. ¿Por qué? Porque justamente eso, o sea, son explicaciones mágicas, son explicaciones que intentan dar sentido, pero a través de algo que no es comprobable. Bien, como te decía yo, los filósofos, la filosofía surge en Grecia en el siglo VI y entonces ellos dejan atrás el mito y los griegos empiezan a usar el logos, usar la razón. Surge la filosofía. La filosofía es la formulación de preguntas que se realiza el ser humano a causa de su asombro. Si te das cuenta, se parece mucho a lo que tenemos acá.
Objetivo, llegar a profundizar una respuesta con el fin de encontrar su origen, características principales, descubrir, buscar y reflexionar sobre cualquier aspecto de lo real. Pero ojo, como te decía yo, aquí la diferencia es que la filosofía va a hacer uso del mito, perdón, del logos, a diferencia del mito, que este simplemente era eso, una explicación que estaba como tal, como real, como válida y punto, no se cuestionaba. La filosofía llega en el momento que dicen, se empiezan a cuestionar justamente esos mitos. Bien, la ciencia como tú y yo la conocemos hoy día y como tú y yo la entendemos hoy día, prácticamente tendrá 3 4 siglos, no tiene mucho. La ciencia, conjunto de conocimientos racionales, ciertas o probables que pueden ser comprobables. Entonces, fíjense, aquí algo bien interesante. La ciencia utiliza un conocimiento racional, la filosofía también, o sea, ahí tiene esa característica, esa similitud. Pero la ciencia, ese conocimiento racional, su intención es que sea comprobable mediante la experiencia, un conocimiento empírico, llamémosle, un conocimiento que se puede contrastar, que se puede comparar con lo que podemos ver, observar, ajá, con lo que podemos experimentar. La filosofía no. La filosofía puede estar basada en un ejercicio de razonamiento, utilizando la razón, sí, utilizando la lógica, claro, pero muchos de estas lógicas, de estas conclusiones filosóficas, no se pueden comprobar, no se pueden contrastar con la realidad. Es la diferencia entre filosofía y ciencia. La ciencia es práctica, la ciencia es empírica, la filosofía no. Ujú. Objetivo, descubrir a través del método científico para encontrar respuestas concretas, características principales de la ciencia, el conocimiento, la investigación, el método científico y la búsqueda de datos concretos, específicos, ¿no? Veíamos, otra diferencia entre filosofía y ciencia es que la ciencia busca explicaciones específicas y la filosofía explicaciones generales, explicaciones de todo. Religión, vuestra definición es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactarse por el más allá. Su objetivo busca el origen de la existencia humana a través de explicaciones divinas. Se le atribuye a lo divino, lo emotivo se une a lo espiritual, la fe. Y como aquí podemos agregar, las religiones están basadas en los dogmas. Ya explicábamos qué eran los dogmas, ¿no? Bueno, entonces ya para aterrizar esto y dejarlo más concreto, aquí te dejo otro cuadro comparativo en el cual dice, bueno, filosofía contra ciencia. La filosofía explica mediante la razón, la ciencia mediante la experimentación. Entonces, podemos decir que aquí, por supuesto que la ciencia hace uso de la razón, ajá, pero en el caso de la filosofía no se puede experimentar en el 100% de las veces. La ciencia sí, la ciencia está basada en esa parte. Surge en el siglo V, bueno, acá 5, 6, eso va a cambiar, eso depende de la fuente que consultes. Aquí le agrego yo el siglo VI, como te decía, antes de Cristo, y la ciencia dice, aquí nos marcan siglo XVI. Pues sí, podemos decir que sí, aunque realmente su punto, su culminación se da con la revolución, con la ilustración y llega a su punto más alto con la revolución industrial, la primera, y eso ocurre en el siglo XVIII. Entonces, bueno, aquí no hay ningún problema, o no te va a causar bronca que varíe cuando planteamos, cuando definimos el inicio de la filosofía y la ciencia. En términos muy simples, filosofía siglo VI antes de Cristo, la ciencia en el siglo o a partir del siglo XVIII después de Cristo. ¿Por qué nos ponen aquí siglo XVI? Porque en el siglo XVI tenemos a lo que se conoce como los primeros protocientíficos, a Roger Bacon, vamos a encontrar a Copérnico, luego viene Galileo, y luego llega Kepler, llega también Newton. Entonces, repito, todo eso fue la acumulación de sus trabajos para que en el siglo XVIII, dos, tres siglos después, se acuñe el término, el concepto de ciencia como lo entendemos hoy día. La filosofía, nos dice aquí, se basa en muchos métodos, esos se llaman métodos filosóficos, los vamos a ver, recuerda, métodos filosóficos. La ciencia tiene, mm, está mal dicho esto, pero para nuestra clase se entienda bien o más fácil, tiene solamente un método, el método científico. Ahora, ¿por qué está mal dicho? Porque el método científico no es único. El método científico también hay varios métodos científicos. Pero en términos conceptuales, y para nuestra clase vamos a decir, la filosofía tiene muchos métodos, la ciencia tiene un método, el método científico. La filosofía se basa en la especulación y la ciencia, esa especulación la contrasta con la experiencia, con el empirismo. Ajá. Abarca más allá de lo empírico, abarca más allá de lo que no podemos experimentar. Por ejemplo, cuando nos preguntamos sobre qué ocurre, qué es la muerte, por qué morimos, desde una parte filosófica, pues algo que no podemos contrastar. Ujú. Sin embargo, si entendemos o estudiamos la parte lógica que hay detrás de esa conclusión, podemos darla como válida a través de su proceso lógico, pero no se puede contrastar. La ciencia sí, la ciencia tiene que llevarlo a la experiencia.
límite de la realidad empírica. Entonces, la ciencia se basa en lo que puede, repito, contrastar, medir, observar, cuantificar, lo que puede tocar en grandes rasgos, a grandes rasgos. Y finalmente te dejo estas dos imágenes para que te quede más claro y de forma más simple lo que es la ciencia y la filosofía. Vean, nos dicen esta imagen. La física, una ciencia experimental, puede explicar cómo dividir el átomo. La filosofía puede explorar, sus implicaciones éticas. Las ciencias no describen, las ciencias describen, no prescriben. Las ciencias explican, pero no son normativas. Vamos a explicar ahorita más adelante eso. Les dejo aquí otra imagen. Es más, podemos llamarle un meme. Las ciencias pueden decirte cómo clonar a un tiranosaurio rex. Las humanidades, donde encontramos la filosofía, pueden decirte por qué esto es una mala idea. Las ciencias describen, no prescriben. Las ciencias explican, pero no son normativas. ¿Qué significa este último renglón o este enunciados que encontramos al final de estas imágenes, de estos memes? Eso de que las ciencias describen, no prescriben. Las ciencias explican, pero no son normativas. Una explicación simple sería esta, mira. Las ciencias no nos dicen cómo debemos comportarnos. Es una imposibilidad para estas disciplinas brindar ordenamientos normativos, pues su labor es decirnos cómo es el mundo, no cómo debería ser. Entonces, ¿cómo debería ser? Ahí entra la filosofía, las ciencias sociales inclusive, ¿no? Bueno, ahora, origen histórico de la filosofía. Vamos a ver ahora cómo surge la filosofía, dónde surge y por qué surge dónde surge. Aquí tenemos dos imágenes donde te planteamos primeramente lo que en ese momento era o pertenecía a lo que hoy conocemos como Grecia, que no era como tal un país, sino que eran diferentes polis, diferentes ciudades que tenían una misma cultura, tradiciones, o dioses, lenguaje, y por eso pues se consideraban, eh, pues, digamos, de un mismo origen y tenían algo en común, y eso los unía. Pero no había como tal el concepto de país. Bueno, ¿por qué voy con esto? Aquí quiero que vayas observando del lugar donde se plantea que surge la filosofía, en la ciudad de Mileto. Mileto, como te puedo dar cuenta, está cerca del agua. Mileto era un puerto. Y aquí aparece a que se considera al primer filósofo de la historia, Tales de Mileto. Tales era su nombre y él vivía en la ciudad de Mileto. ¿Sale? Entonces ahí estas imágenes es lo que nos hace referencia. Vamos a ver, dice, eh, antigüedad, presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, no vamos a hablar de todos ellos, vamos a ver únicamente de los presocráticos. Y antes de esto, vamos a ver por qué surge la filosofía y cómo surge la filosofía. Nos dicen, al mundo griego, anterior a la aparición de la filosofía, vivía instalado en la actitud mítica. A través de los mitos, el hombre conseguía dar una explicación de los fenómenos naturales y de las instituciones sociales. El gran acontecimiento espiritual que inicia en los griegos entre los siglos 7 y 6 a.C., consistió en intentar superar esta manera de pensar el mundo con otra manera revolucionaria que apuesta por la razón como un instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad. Cabe señalar que no debe entenderse este paso como algo brusco, sino paulatino. Las influencias míticas son todavía apreciables en muchos pensadores de la antigüedad. En realidad, fueron unas pocas personas las que participaron del nuevo y revolucionario modo de pensar, aquellos que habrían de llamarse filósofos. Aunque poco a poco, este se fue haciendo más universal. Incluso, en nuestra época, la actitud mítica no ha desaparecido todavía. Este gran paso de la mitología a la explicación racionalista se le conoce como paso del mito al logos. ¿Te acuerdas de la imagen que habíamos anteriormente? Justamente es lo que nos están platicando, ¿no? Con esta nueva forma de pensar, los griegos proponen que las cosas del mundo están ordenadas siguiendo leyes. El mundo es un cosmos, no un caos, por lo que la naturaleza no se comporta primero de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que su comportamiento hay cierto orden que sigue leyes, las cuales pueden ser descubiertas por la razón. Con los griegos aparecen por primera vez muchas de las cuestiones filosóficas fundamentales y varias de las posibles soluciones que se pueden dar a ellas ya se encuentran articuladas en la filosofía griega. Ahora bien, hablar de Grecia es hacer referencia a la cuna de la civilización occidental. En la antigua Grecia se desarrollaron todas las bellas artes conocidas en la época y se dio especial atención al desarrollo de lo que se llama cultura humanística. La razón de este desarrollo radica, para algunos historiadores, en el hecho de que Grecia fue un importante punto de comercio,
en el que en la que circulación de capitales propició el desarrollo económico de la región y, en consecuencia, se benefició la cultura. Las referencias más antiguas de la sociedad griega, sus costumbres, valores, formas de vida y motivaciones en general, se pueden encontrar en los textos épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, los cuales son en su conjunto obras magníficas de esplendor cultural griego, donde los dioses del Olimpo conviven con los hombres, compartiendo vicios y virtudes, poblando de mitos y leyendas de dioses y semidioses la mente del pueblo griego. Por ello, no es extraño que durante los siglos 8 y 7 a.C., fecha en que se calcula que probablemente fueron escritas, también se dio inicio a la filosofía, en la misma zona jónica donde Homero desarrolló su obra. Se afirma que el pensamiento mítico de los griegos es donde la filosofía tiene su origen. El desarrollo histórico de la filosofía tiene como punto de partida los presocráticos. Las aportaciones de los griegos fueron múltiples, especialmente en el campo de la filosofía, pues fueron ellos quienes la definen, en palabras de Aristóteles, como un saber que se basa en la contemplación reflexiva de los primeros fundamentos y causas del ser. Otra de sus aportaciones fue el concepto de frónesis, el saber ser bueno y ser bello como la norma suprema, el primer rango entre todas las virtudes. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dicen aquí en esto último? Nos dicen que para los griegos, los primeros filósofos, una virtud, algo bueno, algo deseable en el ser humano, es que sea y que busque saber, que busque ese conocimiento a través de la razón, a través de la frónesis, le llamaban ellos. Como dicen aquí, la filosofía, como podrá ser leído, nace o surge en Grecia, en la civilización griega. Pero, ¿por qué los griegos y no otras civilizaciones? Hay que poner también un poco de contexto histórico. Recordemos que los griegos no eran la única civilización en ese momento. Teníamos egipcios, por ejemplo, teníamos asirios, teníamos persas, etc. O sea, había muchas civilizaciones. Pero justamente fueron los griegos los que ellos dan pauta en un proceso paulatino, como nos dicen, a que surja la filosofía debido a una característica muy importante en ellos. En sus ciudades existía esa libertad de expresión y esa libertad de culto, cosa que no ocurría en otras civilizaciones. Entonces, en el momento que ellos empiezan a cuestionarse sus mitos, ¿qué mitos? Como lo decían acá, muchos de ellos están influenciados por las obras épicas de la Ilíada y la Odisea, donde nos narran la historia justamente eso, de la convivencia de dioses, semidioses y seres humanos, y el origen de ciertas virtudes o vicios de la humanidad, a partir de los dioses. Bueno, estos relatos épicos, por ejemplo, nos planteaban, o les planteaban a los griegos, que el mundo era de una tal o X forma. Para aquellas épocas, los griegos empezaron a explorar el mundo en barcos, y se dieron cuenta que lo que decía la Ilíada, lo que decía la Odisea, lo que describían o cómo describían los lugares que allí aparecían, no coincidían con la realidad. Entonces, ese fue un parteaguas. ¿Para qué? Pues para empezar justamente a ello, a cuestionarse, a poner en tela de juicio sus mitos. Y entonces, ese proceso paulatino fue ir dejando atrás los mitos e ir intentar dando una explicación a través de logos, como decíamos e insistimos en esa parte, a través de la razón. Eso es el paso del mito al logos para los griegos. Entonces, por eso son los griegos los que dan origen a la filosofía occidental en este caso. Bien, vamos a hablar sobre los presocráticos o el periodo cosmológico, porque ahí vamos a encontrar a Tales de Mileto. Los presocráticos o periodo cosmológico es una de las divisiones o una de las tres formas de dividir a la filosofía griega. La filosofía griega fue muy vasta, muy vasta. Entonces, la filosofía griega vamos a dividirla en tres periodos. El periodo cosmológico, donde están los presocráticos, que estamos viendo en pantalla. Luego, el periodo antropológico, periodo antropológico, o también llamado periodo clásico. Ahí vas a encontrar a los tres clásicos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Y por último, el otro periodo y el tercer y último periodo sería el periodo helenístico. Entonces tenemos tres: cosmológico, antropológico y helenístico. Nosotros vamos a ver los primeros, porque queremos ver justamente al primer y primeros filósofos. Presocráticos o periodo cosmológico. Estamos aquí.
Es con los presocráticos donde la filosofía busca la explicación fundamental al principio que da sentido a todas las cosas. Los principales filósofos que trataron este problema filosófico son, decía yo, el considerado primer filósofo Tales de Mileto. Considerado como el padre de la filosofía, es además uno de los 7 sabios de Grecia. Se dice que él importó de Egipto y Babilonia los elementos de geometría y álgebra. También se le atribuye la medida exacta del tiempo como el nomón y algunos conocimientos de relaciones entre los ángulos y los triángulos a los que pertenecen, así como el cálculo de las proporciones. Ahí tenemos algo que se llama el teorema de Tales. El teorema de Tales lo van a ocupar en matemáticas, en trigonometría, para justamente eso, encontrar las proporciones entre triángulos semejantes. Entonces acuérdense, cuando vean el teorema de Tales, este es de Tales de Mileto. Es probable que predijera el eclipse del Sol del año 585 a.C. Aficionado a contemplar las estrellas, existen varias anécdotas de accidentes sufridos por no mirar por dónde caminaba. Se sabe que como filósofo fue el primero en cuestionarse el origen de todas las cosas. A esta pregunta dio una respuesta que se resume en una propuesta triple. La Tierra flota sobre las aguas. Esta respuesta es congruente con la descripción mitológica de la Tierra que se hace en el escudo de Aquiles. El agua es el origen de todas las cosas. En esta propuesta hay un principio físico y metafísico del agua, como eje rector de todas las cosas. Y dice, todas las cosas están llenas de dioses. Entonces, bueno, Tales de Mileto se considera el primer filósofo porque fue el primero que cuestionó, ¿no? Que se empezó a decir, bueno, yo quiero entender por qué el eclipse, ¿no? Que nos dan ahí, por qué se da un eclipse. No es por los dioses, sino vamos a aplicar matemáticas, vamos a explicar razonamiento. Ujú. Eh, Ahí, por ejemplo, nos cuentan que él era aficionado a ver las estrellas y por lo tanto muchas veces sufría accidentes por no fijarse dónde caminaba. Hay una anécdota que narra Platón en las que dice que a Tales de Mileto se le conocía como el idiota. Hoy hablamos del concepto de idiota, pues obviamente lo entendemos como una persona contraria a lo que te voy a escribir. El idiota en ese momento para Tales de Mileto significaba en su contexto, el idiota quiere decir aquel que mira muy abajo, que mira muy profundo. Entonces, o que cae muy profundo. Entonces, Tales de Mileto se le conocía como el idiota porque justamente por estar viendo a las estrellas y no poner atención a los caminos, constantemente caía en hoyos, en zanjas y caía muy profundo. De ahí el concepto del idiota, el que cae muy profundo. ¿Vale? Bueno, digo, una anécdota interesante para entender cómo van resignificándose las palabras, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, aquí tenemos a otros filósofos presocráticos como Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, uno muy interesante, por cierto. Todos lo son, ¿eh? Todos lo son, pero Heráclito tiene algo interesante, tiene algo que lo distingue. Tenemos a Empédocles, Anaxágoras, ¿este te suena? Pitágoras y Parménides. Ajá, son los presocráticos. Te voy a dejar una imagen, o voy a dejar la imagen en el video. Te pido que lo pauses para que tú puedas leer con mayor detenimiento tanto Anaximandro como Anaxímenes, como Heráclito, como Empédocles. Ahora te dejo la imagen para que tengas y puedas leer con calma Anaxágoras, Pitágoras y Parménides. No profundizamos en esto porque en el examen no va a ser necesario o no te van a preguntar sobre estos presocráticos, pero siempre es interesante estudiar, leer qué es lo que pensaban esas personas e intentar entender por qué pensaban lo que pensaban. Bien, vamos ahora a continuar con el tema de ramas de la filosofía.